Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy seguro que os resulta interesante lo que os voy a contar. Os voy a hablar de alimentos que desestresan. El estrés crónico es uno de esos factores presentes, vamos a decir que en la mayoría o en muchísimas personas, y que es algo que altera el funcionamiento de nuestro organismo. Los niveles elevados de cortisol, que pueden resultar muy beneficiosos, por ejemplo, cuando tenemos una emergencia o tenemos que actuar de manera rápida, pueden resultar, vamos a decir, perjudiciales cuando se mantienen en niveles elevados de manera constante, de manera permanente. Esos niveles de cortisol tienen una regulación cíclica a lo largo del día, y cuando no conseguimos que bajen, en realidad nos están manteniendo en ese modo de huida permanentemente durante todo el día. Esto puede ocasionar problemas de salud como dolores de cabeza, dificultades de pérdida de peso, dificultades para descansar también por la noche, falta de concentración, es decir, numerosos factores o síntomas que muchas veces son inespecíficos, no sabemos muy bien por qué aparecen y podrían estar relacionados con ese aumento de los niveles de cortisol. Por lo tanto, vamos a ver qué alimentos nos pueden ayudar a una mejor regulación, a disminuir de manera adecuada esos niveles. Uno de los primeros alimentos, que a veces no se puede ni considerar alimento, pero bueno, ingrediente a incluir en la dieta, sería el consumo de té verde. La verdad es que el té verde nos da mucho juego en el tratamiento de numerosas enfermedades. Se ha visto muy beneficioso su consumo, por ejemplo, en el tratamiento del hígado graso y por el contenido en catequinas, sustancias bioactivas con acción antiinflamatoria, y en este caso para la reducción de los niveles de cortisol nos encontramos con otro componente presente yo diría que en todos los tés, pero en este caso el té verde contiene menos cantidad de cafeína, que tendría el efecto contrario. Es decir, té negro contiene los dos, té verde mucha menos cantidad de cafeína y una cantidad más elevada de L-teanina. Este componente del té verde nos ayuda a disminuir, a regular los niveles de colesterol. Tiene un efecto calmante, tranquilizante, podríamos decir que desestresante, como os he dicho al principio del vídeo. Que muchas veces el consumo de algunos alimentos en la dieta no lo relacionamos directamente con ese efecto, pero si desaparecen, entonces es cuando empezamos a notarlo. Otro alimento beneficioso para regular los niveles de colesterol serían las verduras de hoja verde. Las ensaladas en general tienen un efecto calmante, desestresante, están relacionadas con los aumentos de los niveles de serotonina, que es una hormona que nos ayuda a mantenernos más fácilmente en calma. Otro de los alimentos que se relacionan con disminución de los niveles de cortisol es el consumo de proteínas magras, es decir, bajas en grasa. ¿Cuáles son los alimentos bajos en grasa y ricos en proteínas? Que en este caso el efecto no es por la proteína, sino por su contenido en algunas vitaminas del grupo B, que serían responsables también de disminuir esos niveles de cortisol. En concreto, la pechuga de pollo o la pechuga de pavo se han relacionado a nivel de estudios clínicos con un mayor efecto desestresante que otros alimentos ricos en proteínas. De ahí
que se recomienden para las personas, para incluir en la dieta de las personas que tienen problemas de estrés crónico, bien relacionado, por ejemplo, con situaciones laborales estresantes. Bueno, pues en este caso, el consumo de alimentos proteicos, magros, pavo o pollo, por ejemplo, en la cena, nos ayuda a mejorar esa regulación circadiana de los niveles de cortisol. Así que pondríamos también en un lugar importante el consumo de estas carnes como alimentos desestresantes. Por otro lado, tendríamos también el consumo de pescado azul por su contenido en ácidos grasos omega 3. Ácidos grasos omega 3 que se ha visto a nivel clínico que son capaces de disminuir la activación o el efecto de producción de cortisol a nivel de las glándulas suprarrenales, que es donde se produce este cortisol, esta hormona. Por lo tanto, el consumo de pescado azul también podríamos decir que es un alimento desestresante. En siguiente lugar tendríamos el consumo de semillas. Las semillas, ¿cómo podemos incluirlas en la dieta? La verdad es que la variedad es enorme. Tenemos semillas ricas en ácidos grasos, omega 3, en magnesio, en vitaminas también con acción antiinflamatoria, antioxidante como la vitamina E, y nos resultan en este caso sumamente beneficiosas. Tenemos, por ejemplo, semillas de chía, semillas de lino, semillas de sésamo, pipas de girasol y pipas de calabaza, que yo creo que serían las 5 semillas más fáciles de incluir en la dieta de manera variada. Es decir, no tengo que consumir una de ellas cada día, sino que las puedo ir incluyendo en diversas recetas o preparaciones para poder mantener un consumo bastante habitual de semillas en la dieta, ya que nos pueden resultar sumamente beneficiosas. El siguiente alimento sería el aguacate. El aguacate es muy rico en magnesio, también en grasas saludables. El magnesio es un nutriente que se ha asociado a los niveles de estrés. Déficit o insuficiencia de magnesio podría estar asociada a niveles superiores más altos de producción de cortisol y de su efecto estresante. Unos niveles adecuados de magnesio nos pueden ayudar a mantenernos más en calma y a tener una mejor regulación también de nuestros niveles de cortisol. Y por último tendríamos también el consumo de alimentos fermentados. Todos esos probióticos, es decir, microorganismos vivos que obtenemos a través del consumo de alimentos fermentados se han relacionado con una mejor síntesis de sustancias tipo neurotransmisores que regulan las señales que produce nuestro organismo, nuestro cerebro, para un mejor control de los sistemas de regulación, que serían las hormonas. Y en este caso, el consumo de estos alimentos fermentados nos podría resultar también beneficioso para mejorar los niveles o reducir esos niveles de cortisol. Algunos alimentos que habría que reducir o evitar en la dieta serían aquellos que contengan sustancias estimulantes, sobre todo su consumo a primera hora de la mañana y con el estómago vacío, ya que el cortisol en esos momentos se encuentra de manera natural bastante elevado y lo que vamos a hacer es que esa elevación se mantenga durante mucho más tiempo, lo cual nos afecta también en ese estado del cortisol a lo largo de la mañana, momento en el cual debería caer y bajar en su regulación. Por lo tanto, deberíamos evitar el consumo de café o de otras sustancias estimulantes nada más levantarnos de la cama. Deberíamos dejar pasar al menos una horita, más o menos, antes de su ingesta, si lo vamos a tomar, especialmente si lo vamos a tomar en ayunas.
Y respecto a los alimentos que os he dicho, podéis autoevaluaros vosotros mismos y ver si cuando los consumís notáis cierto efecto reconfortante o calmante, porque es algo que es bastante evidente, pero que muchas veces no nos damos cuenta cuando estamos consumiendo estos alimentos, pero que realmente os digo que es un efecto que podemos percibir directamente, ese efecto desestresante o calmante cuando consumimos estos alimentos. Cuando lo hacemos de manera habitual, evidentemente el efecto es más constante, no tan sube y baja, estresado, desestresado, estresado, desestresado. Por lo tanto, podríamos decir que nos resulta nivelador o más conveniente mantener esos niveles más estables. Bueno, niveles que realmente, como os he dicho, no son estables, son cíclicos y suben y bajan a lo largo del día y de la noche, que estaría incluida en esa regulación circadiana. Por lo tanto, mantener un consumo de estos alimentos y de algunos otros que también nos pueden resultar muy interesantes nos va a ayudar a tener un mejor control de nuestros niveles de estrés, que a veces pueden ser difíciles de controlar, sobre todo esos factores externos que nos hacen aumentar el estrés. Pero la dieta es algo que podemos controlar fácilmente y que además nos ayuda muchísimo. Así que espero que pongáis en práctica estas pautas dietéticas que os voy diciendo. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.